En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por esta noche. Te bendecimos por tu amor, por tu misericordia, que cada día nos muestras, que nos mantienes en la fe en la iglesia. Te pedimos, Señor, que esta noche nos des tu espíritu de amor, para que podamos acoger y dar testimonio del nombre cristiano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar esta noche. Vamos a hablar de San Pablo. Vamos a entrar a lo que Xavier Picasa llama a la escuela de San Pablo, para poder ver el tema de la familia. San Pablo es un judío que después será convertido al cristianismo. Perseguidor, como ya sabemos por su vida en los Hechos de los Apóstoles, de los cristianos, y que en la puerta de Damasco será su conversión. Pablo, gran apóstol, apóstol de los gentiles, nos va a dejar no solo sus cartas, sino también una enseñanza que está en la misma línea de Jesucristo, de la enseñanza de Jesucristo, sobre todo sobre la familia y sobre la esclavitud. En Pablo encontramos que entre varón y mujer, entre esclavo y judío, hombre y mujer, no hay diferencia. Cuando Pablo dice que no hay diferencia, no está hablando en sentido de ideología de género, sino está hablando en un sentido del contexto de su tiempo, de que no hay esa división, ¿no? No hay esa división. Por tanto, hay una unidad. Cuando dice Pablo que no hay diferencia, está hablando de una igualdad. En primer lugar, igualdad de derechos, igualdad de naturaleza, ¿no? Entre el varón y la mujer, de tal modo que no está ninguno, ¿no?, por encima y el otro por debajo, ¿no?, como inferior y como superior, sino que Pablo lo va a enfocar todo desde el amor, desde el agape. Por eso, esto lo aplica, esta unidad, esta igualdad, no solo al hombre y a la mujer, sino también esclavo, amo, ¿no? Esclavo, amo. Judíos y gentiles. El día de ayer, la segunda lectura, hablaba paz a los que están lejos y a los que están cerca. Se consideraba que estaban cerca los judíos, ¿no?, que tenían la ley, y se consideraban que estaban lejos los paganos, y a todos no se les ofrece esta paz. Por tanto, ¿no?, en Gálatas 3:28 lo pueden leer estas palabras de Pablo, que nos dicen: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis bautizado en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Pues ya no hay judío ni griego, ya no hay siervo ni libre,
Ya no hay macho ni hembra, pues todos vosotros sois uno en Cristo. ¿No? De hecho, que este pasaje, ¿no?, nos habla del bautismo, que indica el nuevo nacimiento, ¿no? El nuevo nacimiento en Cristo, el que por el bautismo uno muere al hombre viejo y renace en Cristo, ¿no? Ser sepultado, ¿no?, con Cristo para resucitar con Cristo. San Pablo, ¿no?, de todo esto va a tomar como punto de partida y también para poder entender el matrimonio, ¿no?, que vamos a ver sobre todo la carta a los Efesios esta noche. Son pocas palabras, pero el matrimonio está enfocado desde esta perspectiva de que Jesucristo, con la redención que él ha llevado a cabo, ha quitado ese muro que dividía a los hombres, ¿no? Ese muro que dividía, ese ritual de la pureza, puros, impuros, varones, mujeres, judíos, libres, ¿no? Todo es judíos, paganos, libres, esclavos. Todo eso queda unificado, ¿no? Y unificado precisamente en la cruz de Cristo. Por tanto, en 1 Corintios 7, del 1 al 11, va a hablar San Pablo, ¿no?, sobre varios aspectos y sobre todo de abstenerse de la mujer a los varones, ¿no?, pero por razón de la impureza. A los casados, ¿no?, les ordena en nombre del Señor que la mujer no se separe del marido y que el marido no despida a la mujer. Dicho todo esto como una introducción, rápidamente, quisiera poder proclamar el texto de Efesios. Vamos a ver Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 32, que es el final del capítulo 5. Efesios 5, 21 al 32. De la carta a los Efesios. Estad sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, del cual él es el Salvador. Pues como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua por la palabra, para mostrar ante sí mismo a la iglesia resplandeciente, sin mancha, arruga o cosa parecida, sino para que sea santa e inmaculada. Así deben los maridos amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie aborrece nunca su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, como Cristo ama a la iglesia, porque sois miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Gran misterio es este, pero yo lo digo en relación a Cristo y a la iglesia. En todo caso,
que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer reverencie al marido. Palabra de Dios, que alabamos. Bien, hermanos, primera cosa, es un texto bellísimo, breve, pero potente, ¿no? Que nos va a ayudar esta noche a poder, centrar la catequesis, ¿no? Sobre este texto de San Pablo. Es un texto bello, difícil en algunos puntos, ¿no? Que ni los exégetas ni los teólogos se ponen de acuerdo hasta ahora, ¿no? Por el modo de interpretar, sobre todo el versículo 32, que es el final. Gran misterio es este. El fundamento de todo este texto, en el que, digámoslo así, tiene como cimiento, como asiento, es la dignidad del matrimonio, pero en el fondo hay términos como alianza, como imagen de Dios. El hombre y la mujer son imagen y semejanza de Dios. Y viendo el segundo relato de la creación de la costilla de Adán, pues decíamos que, que hay una igualdad de naturaleza, igualdad en dignidad, tanto en Adán como en Eva, es decir, tanto en el varón como en la mujer. Adán y Eva tienen la misma dignidad. Por tanto, ¿no? Por tanto, la carta a los Efesios, citando a Génesis, nos va a hacer presente, ¿no? Ya este texto que ya hemos estudiado, ¿no? Pero aplicándolo a la familia con Cristo y la iglesia. Primera cosa a evitar es que evitemos entender en sentido, interpretar este texto en clave machista, ¿no? Alguno puede pensar que este es un texto machista, ¿no? Evitar este sentido, evitar esta clave de interpretación, porque no habla el texto en clave machista ni en clave feminista, sino que el texto está hablando de una realidad profunda, está hablando en clave de amor, de agape. No está hablando en clave de contrato, en clave de obligación, sino en clave de amor. Este es el agape, el amor, el modo como debemos entender este texto, ¿no? Tampoco debemos entender que la mujer simplemente tiene que someterse al marido como la iglesia se somete a, a Cristo, sino que para poder entenderlo hay que ver que hay esa mutua correlación, ¿no? Ese, digámoslo así, ese intercambio natural entre el varón y la mujer, entre el esposo y la esposa, ¿no? El texto de Génesis 3:16 afirma a Eva, Dios le dice, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Comentando este texto del dominio, dice el Papa Juan Pablo II en sus catequesis sobre el amor humano, que ese dominio no solo es del varón a la mujer, sino es también entre ambos, ¿no? El dominio también se da de la mujer al varón. Igual aquí, cuando dice maridos, ¿no? Mujeres, amad a sus maridos, no solo está diciendo del marido a la mujer, sino en esa mutua correspondencia, intercambio, ¿no? Así como la mujer tiene que someterse al marido,
el marido también tiene que someterse a la mujer. El versículo 21 nos ayuda a centrar de qué está hablando San Pablo. San Pablo en el versículo 21 dice, estad sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Estad sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Si ustedes leen la carta a los Gálatas, el himno de la kenosis es el capítulo 2, versículo 5, si no me equivoco, ¿no? Perdón, Filipenses, no, Gálatas no, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice en Filipenses que estén sometidos el uno al otro, considerando a los demás como superiores vuestros. ¿No? El versículo 3 al 4 y hasta el 5, ¿no? De Filipenses 2, 3 siguientes. No actuéis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores, ¿no? Ese considerando a los demás como superiores, tanto el varón como la mujer, es decir, considerándolo al otro como superior, buscando no el propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Por tanto, aquí el apóstol muestra que su mayor gozo, ¿no?, es la unidad de los cristianos. En versículo 21 de Efesios 5:21, estad sujetos unos a otros en el temor de Cristo, considerando a los demás como superiores vuestros. Entonces, en este sentido, queridos hermanos, se debe entender esta carta a los Efesios, no como con una clave machista, ni como la mujer tiene que estar simplemente sometida. Este texto de los Efesios se llama y se conoce como la Carta Magna del Matrimonio, ¿no? La Carta Magna del Matrimonio que San Pablo nos transmite. Este código familiar, digámoslo así, este código familiar que Pablo transmite es común a su tiempo, ¿no? La preocupación por la familia y también ir formulando, por ejemplo, Plutarco tiene un libro Conjugalia Precepta, ¿no? Conjugalia Precepta, en latín, en español, los preceptos o mandamientos de los cónyuges, ¿no? O preceptos conyugales. Está comparando San Pablo con este libro. Plutarco se detiene en el matrimonio uh, como contrato, y este contrato se mantiene, ¿no?, de acuerdo a la fidelidad de ambos que firman este contrato. Entonces, Plutarco, ¿no?, ve el cumplimiento de este contrato en la fidelidad, y es la fidelidad la que da la estabilidad, ¿no?, la continuidad en este contrato. Si en el contrato, si se rompe este contrato, si una de las partes no es fiel a este contrato, por tanto, se puede romper. En cambio, San Pablo, ¿no? Entonces Plutarco, ¿no?, funda todo en el eros, ¿no? En cambio, San Pablo funda el matrimonio no en el contrato, no en el eros, sino en el agape, ¿no? Decía el padre Silvio Botero, es un sacerdote italiano, decía que
San Pablo no tiene que dedicarse a explicar y sobre la fidelidad, ¿no? Acerca de la fidelidad de los esposos, porque Pablo va más allá, que es el agape, la comunión, ¿no? Y centrado en la comunión, no hace falta que Pablo fundamente ni se dedique a poder defender la fidelidad matrimonial como algo que dé estabilidad, sino lo que da estabilidad y continuidad es el agape. Por eso, ¿no? Este, este es, estos versículos de San Pablo rompe con el código familiar de su tiempo de otras culturas, ¿no? Por ejemplo, el derecho romano va a entender el matrimonio como un contrato entre las personas. De este contrato surgen derechos y deberes, ¿no? Por tanto, ¿no? ¿Qué va a pasar luego al derecho canónico y que recién con el Concilio Vaticano II va a ser reformulado con un tono más bíblico, menos juridicista. Por tanto, podemos ver que la carta a los Efesios pone un relieve especial al amor que constituye, ¿no? El amor es capaz de obrar un cambio sustancial en las relaciones de los cónyuges, ya no de modo externo en unos derechos y deberes, sino en el amor que es el que da fundamento y solidez a estos derechos y deberes. Por eso en el versículo 25, cuando dice maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Aparece el amor y una donación. Aquí aparece el texto de agape. Por tanto, las relaciones familiares, digámoslo así, nacen de la exigencia del amor, de este amor cristiano, de este amor de donación. En cambio, y por eso en todo el contexto bíblico hemos visto del matrimonio, se habla como de una alianza, una alianza. El, el, el contrato, ¿no? Se hace sobre cosas, ¿no? Sobre cosas, un contrato de compra-venta sobre una casa. En cambio, la alianza se realiza entre personas. La alianza conyugal, no alianza LIM, ¿no? Sino la alianza conyugal se realiza entre personas. El contrato tiene vigencia por un tiempo determinado y que se puede dar fin a ese contrato por incumplimiento de algunas cláusulas. En cambio, la alianza es para siempre. Lo que Dios ha unido, que no le separe el hombre, como hemos visto en San Mateo. El contrato tiene como testigo al pueblo, a personas. La alianza tiene como testigo a Dios mismo, que es el garante, ¿no? El garante, ¿no? Es como los padrinos. Los padrinos son garantes de la fe de los ahijados, ¿no? Cuando se busca un padrino, se tiene que buscar un padrino no que tiene mucho dinero, muchos regalos, sino que sea garante de la fe de los ahijados, ¿no? Los que se van a casar busquen padrinos que sean cristianos, ¿no? Cristianos, no paganos. No busques por afecto, padrino, o por conveniencia, sino desde un aspecto de la fe, ¿no? Alguien que te va a ayudar a vivir la fe, alguien que va a ayudar a tus hijos a vivir la fe,
¿no? Juntamente contigo. Por eso este versículo 25 no tiene algunas novedades, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primer dato, ¿no? El primer dato, la primera característica de este versículo 25 es la forma como San Pablo ha cambiado el orden de la cultura griega. Maridos, amen a sus mujeres. Para la cultura griega pagana era inaudito, era impensable que se diga que el marido tiene que amar a la mujer. El marido es cabeza, es superior, y entonces el superior es autosuficiente, no necesita del otro. El marido, el hombre, la mujer es la que tiene que amar al hombre, ¿no? San Pablo cambia el orden, ¿no? Para cambiar el orden dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Cuando en Grecia se decía que el superior no eh, es amado, pero no ama, ¿no? Es como la sumisión en el ejército, ¿no? Por tanto, en cambio, el cristianismo anuncia un amor distinto entre los hombres, ¿no? Que se convierte incluso en escándalo para los, para los judíos, ¿no? Escándalo para los judíos, ¿cómo puede ser esto? En Primera de Corintios 1:21 dice Pablo, ¿no? Porque como en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría. Quiso Dios salvar a los creyentes por la necedad de la predicación. Porque los judíos piden signos. Los griegos buscan sabiduría. Nosotros, en cambio, predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos y griegos, predicamos a Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, ¿no? San Pablo, Primera de Corintios 1:21 al 25. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué habla Pablo de lo débil? ¿No? Porque también en los dioses paganos, el Dios siempre se manifiesta todopoderoso, que está siempre en teofanías y por encima. En cambio, Dios se revela, se hace cercano, Jesucristo se pone como servidor nuestro, no se pone por encima, sino por debajo. No he venido para que me sirvan, sino para servir, ¿no? Entonces, Pablo continúa esta línea de cómo el marido, ¿no? El varón, ¿no? El que para Grecia era impensable, ¿no? Incluso la participación de la mujer en la política en Grecia es poco a poco muy difícil, poco a poco ir entrando. Entonces, Pablo que diga, ¿no? Que los maridos amen a sus mujeres, no solo es escándalo, sino es una revolución, ¿no? Es una revolución que tendrá poco a poco efecto, ¿no? Esta revolución, dice Pablo, ¿no? Se da, vemos en dos detalles. Primero, el verbo amar.
amar, agapan, agape, ¿no? Este verbo, maridos, amad, agapao, ¿no? Y el ejemplo de Cristo, ¿no? No solamente está el verbo, sino Pablo pone el ejemplo de Cristo que ama, que se pone al servicio de todos nosotros. Pero también tiene un paralelismo esto con la carta a Filemón del mismo San Pablo, donde San Pablo habla de Onésimo. Filemón es un amo, tiene esclavos, pero hay uno que se ha fugado, que se llama Onésimo. Y San Pablo, ya en Roma, cuando está prisionero, lo convierte al cristianismo y Onésimo se dedica a servirle a Pablo. Y una vez que ya llegado el tiempo que Onésimo es bautizado todo, lo devuelve a su amo. Pero ¿cuál era el castigo de un esclavo que se escapaba de su amo? El castigo era libre de parte del amo. Podía azotarlo, podía venderlo a otro amo o simplemente podía matarlo, ¿no? Como castigo por haberse escapado. Sin embargo, Pablo lo devuelve a Filemón con una carta donde le pide que que lo reciba como a él mismo, aún más esa división que había esclavo-amo, ¿no? Es una división de el amo no tenía que amar al esclavo. Si el esposo no era amado, pero no ama, ahora Pablo, el amo, aún más, no tenía por qué amar al esclavo, ¿no? Pero Pablo, en el versículo 15 de Filemón, la carta de Filemón no tiene más que un capítulo, solo tiene versículos, ¿no? Es pequeñito. Pablo le dice, tal vez fue alejado de ti por algún tiempo precisamente para que lo recuperaras para siempre y no como esclavo. Es decir, Pablo le presenta a Filemón a uno que se le escapó, que es su esclavo, que le ha costado dinero. Ahora dice Pablo que lo recupera, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano amado. Es decir, Pablo con esto, ¿no? Es decir, Pablo no solo habla del matrimonio varón-mujer, ¿no? Sino a todo aplica el amor cristiano, a toda relación humana, a toda relación social. Por tanto, Pablo aquí, aunque según la costumbre del tiempo, ¿no? Que era necesario la existencia de los esclavos para que se mantenga la sociedad y todo lo demás, Pablo, ¿no? Le da un sentido nuevo a la existencia de un esclavo cristiano. El amo, Filemón, le recibe como un hermano amado, ¿no? Ese adjetivo, ¿no? Agape, ¿no? Igual de amor, cambia la relación entre amo y esclavo, como el texto había cambiado la relación entre marido, esposo y esposa, pero centrado en el amor y en el ejemplo de Cristo. Segundo detalle del versículo 25, ¿no? Es el adverbio como, ¿no? Dice, maridos, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Este adverbio como no es solamente un término de hilación, sino que tiene un sentido profundo en el griego que significa imitación, que indica participación, es decir, como Cristo amó, ¿no?
es una invitación a imitar el amor de Cristo, a participar en el amor, en la actitud de Cristo, de tal modo que la actitud del cristiano, del esposo cristiano, ¿ah? La actitud del cristiano, del esposo cristiano debe reflejar lo que Cristo ha hecho con la iglesia. ¿Qué ha hecho Cristo por el esposo cristiano? Ha dado su vida, ¿no? Ha dado su vida. Por eso San Pedro dice, tengan en cuenta de cómo han sido rescatados. No ha sido con oro y plata, sino que han sido rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo, ¿no? Por tanto, ¿no? Este adverbio, ¿no? Es como si nos estuviera diciendo que el amor del marido a su mujer y esta relación mutua de la mujer al marido, ¿no? Es como una reproducción del amor de Cristo a la iglesia y de la iglesia a Cristo, ¿no? Por tanto, aquí cuando San Pablo habla de la iglesia, esta eclesía, está hablando de la comunidad cristiana, de la comunidad de los creyentes, ¿no? A quien Cristo pues ha purificado, ha rescatado y la presenta sin mancha ni arruga. En este texto de Efesios, ¿no? Hay todavía más riqueza, hay más cosas, porque comienza hablando de la carne, pues el versículo 29 más adelante, pero viene hablando de la purificación mediante el baño por la palabra, ¿no? Una purificación. Las purificaciones rituales son frecuentes, ¿no? Ir a los baños. Ahora bien, el bañarse todos los días, pues no es costumbre de la época, ¿no? El bañarse todos los días. Es tanto así en la época de los santos padres, ¿no? Se permitía, por ejemplo, a los que se iban a casar, que fueran a las termas, que para los cristianos estaba prohibido porque era un lugar inmoral, ¿no? Pero antes del matrimonio se le permitía ir a las termas para poder bañarse, ¿no? Antes de la celebración nupcial, ¿no? Por eso habla de esta purificación, pero también esta purificación en el contexto habla del bautismo, ¿no? Hemos sido purificados. ¿Dónde? En el bautismo, ¿no? Hemos sido purificados en el bautismo. Hemos sido regenerados, ¿no? Sin mancha ni arruga, no cosa parecida, santa e inmaculada. En el bautismo hemos sido santificados, ¿no? Santificados. Y de hecho, ¿no? El matrimonio es para la santificación, ¿no? Para la santificación, es decir, en griego, dikaios, dikaios. Y de hecho, el desposorio significa justamente eso en español, la santificación de los esposos, ¿no? Y de tal modo que San Pablo dirá que Cristo santifica a la iglesia. Así deben santificar, sigue los maridos a sus mujeres, ¿no? Poder santificar como a su propio cuerpo. La referencia a Cristo y a la iglesia, ¿no? Y después una esposo, esposa, Cristo, iglesia, con
citando a texto de Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nos hace presente Ezequiel 16, donde en Ezequiel 16 también nos habla de un baño, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Ezequiel 16 dice: Dios encontró a Israel como una niña abandonada que se estaba ahogando en su sangre, que nadie la limpió su sangre, que nadie la echó, la bañó, la echó sal, que nadie le cortó el cordón umbilical, ¿no? Que estaba abandonada y Dios la recoge, la baña, la cuida. El mismo sentido tiene San Pablo, ¿no? Purificándola mediante el baño del agua, ¿no? Como estos textos pues se van relacionando mutuamente, ¿no? Que cambiará en una situación distinta, ¿no? Cuando se habla de esposo, esposa y del hombre y de la mujer que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, está hablando de la pareja humana, ¿no? De la primera pareja humana que es prototipo, prefiguración de la unión de Cristo y de la iglesia. Por tanto, ¿no? Cuando habla de Cristo y de la iglesia, de esposo, esposa, ¿no? No es solamente para hacer referencia a Cristo, esposo, iglesia, esposa, sino sobre todo plenitud, ¿no? Está hablando de esa plenitud de comunión, de relación, de don, ¿no? De santificación, ¿no? Más que decir que equiparar análogamente, está hablando de esa relación, esa unión entre esposo y esposa, la primera pareja que por el pecado ha sido trastocado. Cristo la redime, redime el corazón, redime del pecado, ¿no? De ahí Juan Pablo II hablará de la redención del corazón. Cristo la redime, pero manifiesta de modo pleno, ¿no? En plenitud, esta unidad, esta unidad de la primera pareja que el pecado había dividido en Cristo y la iglesia se da una unidad, una comunión perfecta. De tal modo que en el matrimonio que se da por el amor, se da una unión fuerte por medio del amor que no la puede dar el contrato, que no la puede dar esa unión que se basa en derechos y deberes, de tal modo que los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. Esa expresión de amar como a su propio cuerpo, ¿no? Más adelante dice, serán los dos una sola carne, versículo 31, que cita a Génesis 2:24. Amar su propio cuerpo. Ya no serán dos, sino una sola carne. De tal modo que amar al esposo, la esposa ama al esposo como a su propio cuerpo y el esposo a la esposa como a su propio cuerpo. Hay comunión, una comunión eh, de esposos interpersonal, digámoslo así, que ha causado el matrimonio y de tal modo que entre los cónyuges se pertenezcan el uno al otro. Se ha dado como una fusión de dos en una sola carne. San Juan Crisóstomo explicaba esta unión en una sola carne como la unión, ¿no? Como la unión del aceite con el perfume, ¿no? En el crisma, ¿no? El crisma que se usa en el bautismo es aceite de oliva,
pero con perfume, que se une, ¿no? Que se une, de tal modo que el crisma ya quedará para siempre unidos, ¿no? O también Santo Tomás de Aquino explicaba diciendo que esta unión, ¿no?, entre esposos se da como la unión de dos lingotes de oro que por el fuego, ¿no?, por el crisol del fuego, una vez que van a ser derritidos, ¿no?, ya no van a diferenciarse, serán uno solo. San Pablo va a explicar también esta unidad en Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 3 al 4. ¿Cómo lo explica Pablo? Dice así: que el marido cumpla su deber conyugal con la mujer y lo mismo la mujer con el marido. La mujer no es dueña de su propio cuerpo, sino el marido. Del mismo modo, el marido no es dueño de su propio cuerpo, sino la mujer. No privéis, continúa versículo 5, al otro de lo que es suyo, a no ser de mutuo acuerdo, durante algún tiempo para dedicaros a la oración, y de nuevo volved a vivir como antes, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Esto lo digo como condescendencia, no como mandato. Me gustaría que todos los hombres fuesen como yo. Ya va a comenzar a hablar del celibato, pero cada cual tiene de Dios su propio don. Uno de una manera, otro de otra, ¿no? Por tanto, ¿no?, como por ejemplo San Juan Crisóstomo, comentando este texto, dice así: quien condena el matrimonio, priva también a la virginidad de su gloria. En cambio, quien lo alaba, hace la virginidad más admirable y luminosa. Lo que aparece como bien solamente en comparación con un mal, no es un gran bien, pero lo que es mejor aún que bienes considerados por todos como tales, es ciertamente un bien en grado superlativo. San Juan Crisóstomo dice que no hay que despreciar el matrimonio desde un contexto dualista, maniqueo, gnóstico, platónico, que considera el cuerpo como malo, como encarcelado, y que tiene que liberarse del cuerpo para llegar, ¿no?, al cielo. Por tanto, ¿no?, como a su propio cuerpo. De tal modo, ¿cómo se hacen uno? ¿Cómo se hacen uno? Esta unión de las personas, dice un exégeta español, Luis Alonso Schockel, dice él que la unión de dos personas ha de ser una unión de espíritus, una unión realizada y simbolizada por la unión de los cuerpos. Entonces, la unión es de hacerse uno, una sola carne, y considerar al otro como su propio cuerpo. No se da solamente en el acto conyugal esta unidad, ¿no?, aunque es lo más palpable, lo más tangible, pero también esta unidad es lo más efímero, porque si no está fundada la unidad de los cuerpos en la unidad de los espíritus, ¿no?, pronto se desvanece, ¿no? Pronto se desvanece. Entonces, esta unidad de los cuerpos requiere, en primer lugar, que haya una unión de espíritus, porque la unión de espíritus, como la unión de amistad, el rey David con Jonatán, ¿no?,
que les une un vínculo de amistad que incluso cuando su papá, Saúl, no quiere matar a David, Jonatán pues se arriesga, corre el riesgo de perder su vida por defender este vínculo espiritual que es la amistad. Por tanto, entre los cónyuges tiene que existir este vínculo de espíritus, ¿no? No solamente una unidad de cuerpo, sino también una unidad de espíritu, ¿no? En el plano de Cristo, la unión entre el esposo y la esposa, entre Cristo y la iglesia, esta unión no se da en una unión corporal de, de cuerpos, una unión de cuerpos, sino en una unión de un único cuerpo, cabeza y cuerpo, ¿no? Cristo es la cabeza y la iglesia el cuerpo místico. Ya los santos padres comenzarán hablando del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Cristo la cabeza. Por eso, por eso es capaz de alimentar, de calentar, de cuidar, ¿no? Es un cuidado cariñoso que debe tener el esposo con la esposa, Cristo con la iglesia. Entramos ahora al versículo 32, ¿no? Después de citar y después de hablar de esta unidad, dice Pablo, y pone como una corona, ¿no? Como una corona. Gran misterio es este, pero yo lo digo en relación a Cristo y a la iglesia. Gran misterio es este. Yo lo digo en relación de Cristo y de la iglesia. Quería compartir con ustedes, antes de pasar a este punto, un texto rabínico, ¿no? Un texto rabínico, un midrash rabínico que habla sobre por qué el varón busca a su mujer, ¿no? ¿Por qué el varón busca a su mujer? Leo el texto que es brevísimo. Los alumnos preguntaron a Rabí Dostai, el hijo de Rabí Yannai, ¿por qué va el varón en busca de la mujer, pero no la mujer en busca del varón? Él respondió con una parábola. Alguien pierde algo. ¿Quién busca a quién? Quien ha perdido algo, busca lo perdido. Así también Adán busca su costilla perdida. Esto es un midrash. Los midrash son como cuentitos, ¿no? Son como cuentitos, sobre todo está hecho para los niños, para poder transmitir la fe a los hijos, ¿no? Por eso este midrash, pues, es divertido, ¿no? Los rabinos sí fueron recolectando los dichos ejemplos que ponían para poder explicar, ¿no? La escritura. Gran misterio es este. Magnum sacramentum, dice en latín. La palabra misterio, misterion en griego, se ha traducido al latín por sacramentum, sacramento, ¿no? Algunos han traducido por signo. Magnum mysterium. Primera cosa que dice Jesús, gran misterio solamente del sacramento, ni siquiera de la Eucaristía, ni siquiera del orden sacerdotal. Del matrimonio dice que es un gran misterio. Un gran misterio es este. Pero yo lo digo en relación a Cristo y a la iglesia. Esta expresión gran misterio ha sido interpretado de distintos modos. ¿Qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? Un misterio indica algo escondido, ¿no?
y de hecho en lo coloquial también utilizamos misterio o persona misteriosa que esconde algo, que dice una parte pero no lo dice todo. El misterio es algo escondido, el misterio de Cristo, ¿no? Que estaba escondido en Dios antes de la creación del mundo. Este misterio se da a conocer, se revela, ¿no? Al revelarse el misterio, al darse a conocer, ¿no? Se deja entender, se deja captar, pero sigue siendo misterio. Por eso hablamos el misterio de Cristo, el misterio de Dios, el misterio de la Eucaristía, el misterio de la Iglesia. Podemos ver, gustar, conocer, acercarnos un poco, pero no poder a plenitud poder comprenderla. Siempre habrá algo que no lleguemos a comprender. El misterio de Cristo que se revela. El matrimonio es un misterio no por misterioso, sino por la sobreabundancia de dones y de gracias, pero también porque es un sacramento. Entonces, sacramentum indica, ¿no? Que algo visible, porque un sacramento es una realidad visible, un signo sensible, ¿no? Se define el sacramento instituido por Cristo que nos da la gracia, ¿no? Entonces, sacramentum en sentido amplio es un signo visible, sensible, que hace presente una realidad invisible, ¿no? El bautismo es un sacramento. El sí de los esposos, el consentimiento es visible, real, audible, ¿no? Pero que detrás hace presente una realidad invisible, que los dos se hacen uno, ¿no? Que el Espíritu Santo obra en ellos una comunión y los va transformando de día en día como en el bautismo por el agua y la palabra, ¿no? Somos renovados, hechos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, miembros de la iglesia y coherederos con Cristo, porque se nos ha borrado el pecado original. Por tanto, este sacramentum, ¿no? Como un sacramento, es la iglesia de salvación universal, ¿no? De salvación universal. Por tanto, esta grandiosidad, esta maravilla de Efesios 5:32, ¿no? Nos lleva a poder ver no solo como una alegoría. El matrimonio no es una alegoría, una metáfora, un símbolo de la unión de Cristo con la iglesia, sino es una realidad visible que hace presente a algo mucho más grande. Por eso es un misterio, el misterio de Cristo y de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, en su matrimonio, pues aparece esta realidad, este signo, ¿no? Podemos ver como signo el matrimonio, la unión, como signo, este primer signo de Jesús en bodas de Caná, donde Jesús manifiesta su gloria y los apóstoles creen en él. Manifiesta su gloria, su poder de transformar el agua en vino y de transformar el agua de nuestra vida en vino bueno, agradable a Dios. San Pablo dice que nos puede purificándola mediante el baño del agua por la palabra, ¿no? De este modo, ¿no? San Pablo, una vez centrado esta igualdad, esta relación, ¿no? Va a hablar en el capítulo 6 de la relación que hay entre los hijos y los padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos, antes bien educadles en la doctrina y enseñanza del Señor. Y después habla de los siervos y los amos, ¿no?
esta relación. Los siervos, obedeced, no amos, haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas y todo lo demás. Bien, queridos hermanos, es un texto bellísimo, se los dejo a consideración y que ustedes puedan ir leyendo, ¿no? Meditando la palabra de Dios. Entonces, ahora si tienen alguna pregunta, podemos dialogar.